Buenos días, hermanos y hermanas. Y estoy muy agradecido estar junto con ustedes. Para nosotros es una bendición muy grande estar junto con ustedes, aunque no podemos estar juntos físicamente, pero a través del internet. Nosotros estamos en el culto, estamos muy agradecidos. Hoy nosotros compartiremos segundo de Samuel capítulo 18, segundo de Samuel capítulo 18, el versículo del 31. Adelante, vamos a, por favor, leer la palabra de Dios. Segundo de Samuel capítulo 18. El versículo 31. Adelante. Luego vino el etíope y dijo: Reciba nueva, mi señor el rey, que hoy Jehová ha defendido tu causa de la mano de todos los que se habían levantado contra ti. El rey entonces dijo al etíope: ¿El joven Absalón está bien? Y el etíope respondió: ¿Cómo aquel joven sean los enemigos de mi señor el rey, todos los que se levanten contra ti para mal? Y entonces el rey se turbó y subió y a la sala de la puerta y lloró, y yendo decía así: Hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío, hijo mío? Dieron aviso a Joab, y aquel rey llora y hace duelo por Absalón. Se volvió aquel día la victoria en luto para todo el pueblo, porque oyó decir el pueblo aquel día que el rey tenía dolor por su hijo. Entró el pueblo y aquel día en la ciudad escondidamente, como suele entrar a escondidas el pueblo avergonzado que ha huido de la batalla. Mas el rey, cubierto el rostro, clamaba en alta voz: Hijo mío Absalón, Absalón, hijo mío, hijo mío. Y entonces Joab vino al rey y en la casa y dijo: Hoy has avergonzado el rostro de todo tu siervo, que hoy han librado tu vida y la vida de tus hijos y de tus hijas, y la vida de tus mujeres, y la vida de tus concubinas. Y amados a los que te aborrecen, y aborreciendo a los que te aman, porque hoy has declarado que nada te importan tus príncipes y siervos. Pues hoy me has hecho ver claramente que si Absalón viviere, y aunque todos nosotros estuviéramos muertos, y entonces estarías contento. Levántate pues ahora y ve afuera y habla bondadosamente a tus siervos, porque juro por Jehová que si no sales, no quedará ni un hombre contigo esta noche. Y esto te será peor que todos los males que te han sobrevenido desde tu juventud hasta ahora. Y entonces se levantó el rey y se sentó a la puerta, y fue dado aviso a todo el pueblo, diciendo: He aquí el rey está sentado a la puerta. Y vino todo el pueblo delante del rey, pero Israel había huido cada uno a su tienda. Hasta el versículo 8. Buenos días, hermanos y hermanas, y estamos muy agradecidos de estar junto con ustedes y en el culto. Todos los días nosotros tenemos las situaciones, pero cuando nosotros nos encontramos las situaciones, hay dos opciones. Uno es para abandonar y huir. Otra opción es confrontar y lograr la victoria. Hay dos opciones todos los días. Nosotros tenemos que ya tomar las decisiones. En esta semana Dios también nos ha dado muchas bendiciones de Dios.
también a través de la radio. Acabamos de ver este video. Y también, ahora nosotros también estamos preparando a través de una empresa el doblaje de documental de nuestra misión. Voy a mostrar un diapositivo también. Tenemos siempre las situaciones, tenemos las dificultades, pero también Dios nos ha permitido. Es una empresa y está colaborando, ¿cierto? Y está colaborando y también para hacer doblaje. Y a través de diferentes actores, ¿cierto? Ahora usted está viendo, antes nosotros, ¿cierto? Solamente miramos alguna película, pero ahora esta vez Dios nos tocó a través de una empresa, ya estamos haciendo el doblaje, los 5 documentales de nuestra misión, la historia de la misión y los actores del personaje. Ahora nosotros estamos viendo, ¿cierto? Son protagonistas de los voces. Ellos están y nosotros estamos esperando en febrero. Pronto tendremos en español. Si hay trabajo, si hay dificultades, pero también nosotros estamos viendo el resultado en nuestra vida de creencia. Hermanos y hermanas, cuando nosotros comenzamos siempre y el trabajo de Dios, al principio, no sabemos desde dónde tenemos que comenzar, ¿cierto? A veces no tenemos, no preparamos todo suficiente materiales, pero con el tiempo Dios nos ayuda poco a poco. El asunto de radio también, gracias por la oración de ustedes, por la ofrenda de ustedes, nosotros también ya estamos avanzando. Hoy nosotros vimos solamente este video, ¿cierto? Pero los ministros, hermanos que estaban en ese lugar y nos comentaba, pastor, desde abajo está mirando arriba, eso es temible mirando. Y nosotros ahora estamos viendo, ¿cierto? Para abrir el pozo, tierra. No sabíamos, pero con la ayuda de Dios, donde nosotros guardamos, vamos a guardar transmisores. Luego, ya, con drywall vamos a ya organizar. Luego comienzo a mandar la torre. Imagínense, solamente cuando usted mira las fotos, ¿cómo se siente? ¿No se siente mareado? Sí. Al principio, mira, Dios mío, como osito está subiendo. Ingenieros, 2 ingenieros están subiendo esa torre. Imagínense, wow, no podemos creer. Y nosotros también estamos al lado, estamos trabajando juntos. Y Dios no quiere solamente entregarnos y la radio, también no quiere entregarnos solamente algún material. Él quiere entregarnos su presencia en el corazón de nosotros. Yo recuerdo un versículo, Hebreos capítulo 5, el versículo 13-14. Hebreos capítulo 5. El versículo 13-14 podríamos buscar. Hebreos 5, 13-14. Dice, todo aquel que practica de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño.
pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados y en el discernimiento del bien y del mal. Me llama mucha atención cuando yo meditaba en ese versículo. Aquí dice, en Cristo Jesús hay niños y hay adultos. Y el niño en Cristo Jesús solamente recibe la leche, pero el adulto en Cristo Jesús recibe el alimento sólido, duro, porque tiene la capacidad, ¿cierto? Yo no tengo la duda. Dios nos permite la situación, la circunstancia, para que la iglesia crezca, la iglesia desarrolle. Los cristianos, hijos de Dios, que desarrollen de su vida de creencia. Hermanos, hermanas, el crecimiento no cae del cielo. Muchos cristianos, muchos ministros, yo quiero que la iglesia crezca. Muy bien, sí, Dios quiere que usted crezca. Dios no quiere que usted se quede como niños. Crezca como adulto, que usted puede recibir el alimento sólido. Y por eso Dios nos permite las tareas. Pero en frente de la tarea, mi corazón huye, mi corazón escapa. Estoy perdiendo la oportunidad para crecer. Yo estoy muy agradecido por la guía de la iglesia. Hace 7 años, el pastor llamaba a todos los misioneros en su habitación. Yo quiero que nosotros anunciemos por medio de radio FM el evangelio. Sí, pastor, así haremos. Yo regresé. Luego yo comencé a buscar las puertas. Pero cuando me confrontaba la realidad, muy difícil, ya no podía. Luego hace 3 años otra vez, vamos a anunciar el evangelio por medio de radio FM. Amén, sí, pastor, así haremos. Yo regresé de México otra vez. Yo buscaba, tocaba la puerta. Obviamente yo miraba la realidad, era demasiado alta. Muy difícil, otra vez no podía. Mientras yo solamente vivía en mi pensamiento, ya pasó 7 años. El año pasado otra vez el pastor nos habló. Vamos a anunciar el evangelio por medio de radio FM. Dios me hablaba a mi corazón. ¿Hasta cuándo va a retroceder? ¿Hasta cuándo va a vivir con la excusa? ¿No se siente avergonzado delante de Dios? Me sentía muy avergonzado. Yo buscaba una manera y otra la frecuencia de radio aquí en Lima. Alguien estaba vendiendo solamente la frecuencia $100,000. Solamente la frecuencia, ni equipo ni nada. Solamente la frecuencia aquí en Lima. Para mí era muy difícil. Tampoco nosotros tenemos la capacidad para administrar y desarrollar. Nosotros orábamos juntos, como aquel día pastor nos habló. Si no se puede establecer una radio en el capital, vamos a buscar algún pueblo, ciudad cerca de Lima. Vamos a buscar. Yo comencé a orar y buscar juntos.
Un día yo le pedí a un encargado, hermano, vamos a sacar la lista de radio aquí en Lima. Luego vamos a llamar cada uno. Queremos comprar la hora, 1 hora, 2 horas, porque nosotros queremos poner nuestro programa de radio. Hace como 3 años teníamos la amistad con un director de un colegio. Él tenía la radio. Yo le ayudaba, él también nos ayudaba a transmitir. Y el encargado se comunicaba con él. Director, ¿cómo está? Bien. ¿Cómo va? Estamos trabajando, luchando así. Director, nosotros queremos tener una radio. Sí, está bien. ¿Dónde? No, donde sea. Mira, joven, yo tengo alguna frecuencia. Por el futuro yo compré. ¿Qué le parece? ¿Por qué no va a comenzar? Yo te ayudo. ¿De verdad, director? Con esa razón, ya comenzó. Había dificultades, pero cada momento, como Dios nos ayudaba. Obviamente, no teníamos nada. Pero gracias por el apoyo de ustedes, hermanos, hermanas, siervos. Inmensamente estoy muy agradecido por el apoyo de ustedes. Ayer nosotros ya podíamos levantar esa torre, ya por su ofrenda, por el apoyo de ustedes. También la iglesia de Chile, la iglesia de Colombia, también la iglesia de Santa Cruz nos han colaborado, apoyado. También las iglesias interiores, todos los ministros, hermanos, estoy muy agradecido por el apoyo de ustedes. Ya nosotros podíamos levantar la torre. Pronto vamos a instalar la antena. Luego en febrero ya vamos a transmitir la palabra de Dios, programa de educación de valores, programa de Fraternidad Internacional de Jóvenes, programa de también Pilar de la Vida. Nosotros estamos muy agradecidos, pero no solamente por la radio. También durante ese tiempo, como Dios nos ha cuidado, nos ha protegido cada momento. Hermanos y hermanas, nuestro Dios nos permite esa salvación tan grande, luego para guiarnos, para que usted crezcan, ¿cierto? Imagínense, hoy en la mañana usted vieron, ¿cierto? 2 minutos de video tan corto, para mostrar 2 minutos de video, 2 hermanos, ¿cuántos días estaban grabando en eso? Con dron, todo estaba grabando. Cada día Dios nos permite, ¿cierto? Los alimentos sólidos. Coman, Señor, no tengo diente, entonces con encía, coma, ya. No sé cómo puedo masticar, coma. Nosotros no sabíamos cómo vamos a preparar pozo tierra. No sabíamos cómo tenía que levantar la torre. Los ingenieros nos enseñaban, mira, así tiene que preparar la torre. Nosotros soldamos. Así vamos a preparar pozo tierra. Así vamos a hacer. Así vamos a hacer. Poco a poco hemos aprendido y también nosotros hemos luchado, ¿cierto? Ya para preparar paso a paso. Hermanos, hermanas, la dificultad es muy buena para nosotros para buscar a Dios. Amén. La dificultad es muy buena. A través de esa dificultad, nosotros no podemos tener el corazón saciado. Nosotros hicimos. No es ese corazón, al contrario.
Señor, hasta hoy nosotros llegamos aquí, la gracia de Dios. Imagínense, nosotros estábamos levantando la torre, como la altura 24 metros, y el ingeniero estaba trabajando con la taladro, soltó. Ese taladro cayó a la cabeza de un seminarista, pero encima del casco, gracias a Dios, dijo. Todos los días yo le pido a Dios, Señor, sin accidentes. Yo no necesito la radio porque no es mío. Eso no es mío, eso tampoco nada que ver conmigo, solamente sin accidente. Ay, Dios mío, imagínate desde la altura 24. Y entonces el seminarista, y entró a mi oficina, me comentaba, pastor, así, me arrepiento. Porque en nosotros no hay nada casualidad, ¿cierto? Nuestra vida, todo está conectado con su nivel de la vida espiritual. Por eso ocurre algo, no es maldición, pero una advertencia. Despiértese, una advertencia. Y entonces anoche llegó seminarista, me arrepiento mi maldad. Sí, yo oraba, estaba muy agradecido por la protección de Dios. Imagínense, Dios no lo hubiese cuidado. Uy, ¿qué habría pasado? Voy a invitar a ustedes, esa ciudad canta, aire puro. Si tiene dificultad del asma, voy a invitar a esa ciudad. Dice que le ayuda muchísimo, ¿sí? Ya tiene dificultad de su asma después de terminar. Ahora, después de terminar la cuarentena, ya puede ir, gracias a Dios. Hermanos y hermanas, al principio nosotros no sabíamos cómo vamos a preparar la radio. Nunca. Pero por la iglesia, por nosotros mismos, y propio de nuestro corazón, jamás podemos avanzar. Ahora ya estamos orando a Dios, ¿cierto? Ya, segundo radio, ¿dónde está? Nosotros deseamos cada departamento aquí en Perú establecer nuestro radio. Cada su departamento, cada ministro, usted puede predicar ante 1 millón de personas masivamente para compartir el evangelio. Yo anhelo que a través de nuestro radio que transmitan la predicación de nuestro pastor, que la gente que escuche, que oye, y también sus predicaciones, sus testimonios, ya va a salir. Por eso, sí hay dificultades, pero también Dios nos ha dado el testimonio. También hace como 3 semanas la misión nos llamó. Ya vamos a hacer el doblaje de ese documental. ¿A quién le toca? Perú, ya le toca. A veces algún asunto, ¿qué piensa? Ojalá que no me toca, Señor. ¿Cierto? Ya cuando yo miraba eso, ay Dios, ya salió en portugués, sí o sí va a salir en español, pero ojalá que no nos toque. El pastor Lim, una vez, ¿dónde va a hacer doblaje? Y un pastor estaba conversando, estaba indeciso. No, Perú, ya una vez. Cuando él me mostró el mensaje, ay Dios, ya me tocó. Me preocupaba, ¿cierto? Me preocupaba. Sale bien, normal. Sale mal. Ay, mira, ¿cómo está tu vida espiritual, Señor? Ay, Dios. Entonces me preocupaba. Y entonces mi esposa ya estaba orando, ¿qué hacemos?
Aunque nosotros hiciéramos bien, yo creo que no alcanzaríamos nivel de portugués, porque el director de canal profesionales estuvieron un mes en la iglesia de Brasil, ellos sí mismos entrenaban, hicieron todo. Y por nosotros mismos, imposible. Entonces, no, de todas maneras es un archivo muy importante. Vamos a buscar una empresa. Yo consultaba con Pastor Lim, voy a sacar nada más también una cotización. Uy, Pastor Daniel, es caro, muy caro. Sí, pastor, aún así yo quiero. Al final, yo pedí las cotizaciones, 5 documental de doblaje, no se entregó tal precio. Entonces nosotros comenzamos y preparar. Gracias a Dios por el apoyo de la iglesia de Chile, Colombia, Bolivia, Ecuador. Nos han apoyado, estoy muy agradecido. Ahora, y el resto, obviamente, tenemos la responsabilidad para también pagar y recibir 5 documental de doblaje. Dios nos permite ese documental que suba Netflix. ¿Han visto Netflix? No sabes, no conoces, ¿cierto? Solamente nosotros sabemos la Biblia nada más, ¿cierto? Netflix. Hoy en día nadie mira Netflix. Netflix, que es una galleta, no, es una aplicación. Usted en su celular puede mirar la película, miles de películas hay. Nuestro deseo es solicitar este video a Netflix. Wow, es un sueño demasiado grande. Y vamos a soñar, Dios que nos ayude a través de Netflix. Yo he visto, ¿cierto?, algún documental, nada que ver de nuestra vida. Entonces, ¿cómo no podemos subir también ese documental? Tan buena calidad, conmovedora, también podemos ver. Hermanos, estoy muy agradecido por la iglesia. La iglesia nos empuja cada día. Desafiemos. Intentemos algo nuevo. Un día Pastor Lim me llamó. Pastor Daniel, ¿cómo está la iglesia de Perú? Bien, pastor. ¿Cree que no es la hora de comprar un terreno grande para construir? Yo le decía, pastor. Ay, Pastor Lee me decía, ¿qué está haciendo? Ya tiene que ver un terreno grande para construir, para allá y comenzar la obra de Dios más grande. Sí, pastor, así yo creo. Por eso también yo estoy orando a Dios. También Dios nos ayude, también nosotros para marchar, caminar delante de Dios. Hermanos y hermanas. Hermano, hoy nosotros estamos muy agradecidos por los testimonios. Una hermana también testificaba a través de la predicación del pastor, ella cómo entendió exactamente, no por nuestra obra, sino por la obra de Cristo. Y también los testimonios de los ministros, hermanos y hermanas, y cada testimonio cómo tocaba nuestros corazones. Hoy nosotros leímos 2 de Samuel capítulo 18, porque yo quisiera compartir junto con ustedes un momento sobre el corazón de David. Ya nosotros sabemos muy bien, David era un hombre de Dios, ¿cierto? Cuando él era un joven, Dios le tocó a su vida, entonces él fue llamado para tocar la arpa, porque en aquel momento el rey Saúl estaba sufriendo mucho por el espíritu malo.
En aquel momento, cuando él tocaba su instrumento, él podía descansar. En aquel momento, Goliat se aparecía cuando confrontaba también contra el pueblo de Israel. Todo el mundo estaba ya muy sufridos y afligidos. En aquel momento, Dios le había tocado su corazón a David. Él se levantó, él peleaba contra Goliat, luego lo venció. Hermanos y hermanas, Goliat significa campeón. Goliat le traía mucho temor al pueblo, pero Goliat no mataba a nadie. Siempre la situación se aparece como Goliat. Y entonces esa situación, ¿cierto?, ya nos presenta, nos trae mucho miedo, pero no puede dañar, no puede matar a nadie. Muy interesante, ¿quién podía vencer a Goliat? David. ¿Quién tenía la fe, la confianza de Dios? Hermanos y hermanas, todos los días nosotros tenemos que confrontar Goliat en nuestra vida. Goliat significa campeón. Aparentemente tiene gran poder. Si a alguien le gusta ese nombre Goliat, tal vez cuando tenga su nieto ponga nombre Goliat, Goliat. La situación se aparecerá enfrente de nosotros. Se burla de nosotros, amenaza a nosotros. Pero, ¿quién puede vencer esa situación? ¿Quién tiene fe en Dios? Cuando David tomó una piedra, cuando él lanzó esa piedra hacia Goliat, esa piedra cuando salió de la mano de David, ¿quién tomaba esa piedra? Dios la tomaba. Hermanos y hermanas, la vida de creencia, usted apoyar en Dios, luego arrojar esa piedra, su vida. Cuando usted se lanza su vida por el nombre de Dios, en aquel momento, cuando sale de su mano, Dios toma su piedra, luego para vencer a Goliat igual. No tengan el miedo. Nosotros estamos pasando un momento muy difícil, pero con la promesa de Dios, con la guía de la iglesia, nosotros todos podemos vencer esas situaciones. Desde mañana, todos los días, de 10 al 11 de la mañana, nosotros vamos a ofrecer la palabra de Dios a los hermanos. De 10 en punto, nosotros comenzaremos la predicación. De 9:50 sale 2 alabanzas. De 10 a 10:30 voy a compartir. Luego de 10:30 hasta 11 de la mañana, otro ministro. De lunes a sábado, todos los días. Durante la cuarentena, los hermanos no llenen la situación en su corazón. Si usted llenan la situación, la circunstancia en su corazón, Goliat se aparece en su corazón. Se burla, amenaza. Por eso nosotros en la mañana de 10 al 11 de la mañana queremos poner David joven en nuestro corazón con la palabra de Dios. Vencer ese miedo, vencer esas ideas. Y luego de 3 a 4 de la tarde también, 2 ministros, ellos van a compartir con los hermanos para que escuchen, que oigan la palabra de Dios. Luego en la noche nosotros vamos a tener también y la palabra de Dios, las reuniones. Hermanos, cuando David lo venció, Dios como lo levantaba. Cuando nosotros observamos
la vida de David. Era un hombre de Dios. Dios le daba tanta gracia de Dios. Donde él llegaba, siempre Dios le daba la gracia, cualquier lugar. Él, después de ya ser el yerno de rey Saúl, también. Y el rey Saúl comenzó a perseguir. Él tenía muchas dificultades, mucho sufrimiento, porque el rey Saúl quería eliminarlo, quería matarlo. Pero David estaba delante de Dios. 2 veces él tenía la oportunidad para matar, pero él no hizo humanamente para hacer en esto. Él estaba esperando la voluntad de Dios. Él no actuaba en esa forma. Siempre, cuando él estaba, Dios le daba la gracia, le permitía la victoria. Al final, ya, cuando el rey Saúl murió, segundo de Samuel, ya Dios lo levantó, el rey de Israel, el rey de Judea. Cuando Dios lo levantó, él siempre, como Dios estaba dando la gracia en la vida de él. Ya muy interesante, ¿eh? Segundo de Samuel, capítulo 7. Segundo de Samuel, capítulo 7. Segundo de Samuel, capítulo 7, el versículo 1 y 2. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa después de que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos de en derredor, dijo el rey al profeta Natán: mira, ahora yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey: anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo. Ahora, cuando él se hizo rey, él humildemente: yo estoy en la casa de cedro, todavía mi rey está en la cortina. ¿Qué hago? ¿Qué puedo servir? Corazón muy humilde, ¿eh? Él realmente quería servir a Dios. Ahora, segundo de Samuel, capítulo 7. Segundo de Samuel, capítulo 7, el versículo 18. Entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo: Señor Jehová, ¿quién soy yo? ¿Qué es mi casa para que tú me has traído hasta aquí? Aún te ha parecido poco esto, Señor Jehová, pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. ¿Es así como procede el hombre, Señor Jehová? ¿Y qué más puede añadir David? Y hablando contigo, pues tú conoces a tu siervo, Señor Jehová, todas estas grandezas, y has hecho por tu palabra conforme a tu corazón, haciéndola saber a tu siervo. Cuando nosotros observamos aquí, capítulo 7, con la humildad de rey David, está delante de Dios. Dios le dio todo. Dios le ofreció a todos. Ya, segundo de Samuel, capítulo 8. Segundo de Samuel, capítulo 8, el versículo 6. Puso luego David guarnición en Siria de Damasco. Los sirios fueron hechos siervo de David, sujeto a tributo. Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Ya el versículo 14.
puso guarnición en Edom. Por todo Edom puso guarnición y todos los edomitas fueron siervos de David. Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Donde él va, todos él ganaba. En aquel momento él reconocía, ¿quién soy yo? ¿Por qué me ha dado tanta gracia de Dios? Pero hermanos y hermanas, lamentablemente el corazón del hombre se cambia. Por eso en nuestra vida de creencia muy importante, no podemos creer en mi propio corazón. La Biblia nos enseña, si tú crees en tu corazón, tú vas a fracasar. Así. La vida de creencia no es eliminar su defecto, su debilidad. La vida de creencia no es transformar. La vida de creencia no es, yo tengo que cambiar, yo tengo que transformar. No es. Niéguese de sí mismo, despójese sus pensamientos, toma la cruz, sigue al Señor. San Lucas 9, el versículo 23 nos habla. Esto es, no es usted transformar, no es usted eliminar a todos sus defectos, su debilidad, no es. Deje su defecto, su debilidad. Por eso cuando nosotros conversamos, tenemos la comunión. Tú eres así, tú eres así, por eso así, por eso Dios no va a trabajar. Tú eres muy carnal, Dios no va a servir, Dios no puede ayudar. Tú así actuaste así. Ese tipo de comunión, usted no va a ganar nada. La comunión no es la condenación. La comunión, compartir la promesa de Dios para su vida. La comunión es mostrar el corazón de Dios hacia nosotros. Pero en vez de mostrar el corazón del Señor, nosotros ¿cómo hacemos? Condena. Desde el principio hasta último tiempo, condena. Antes actuaba así, ahora tú actúas así, futuro va a actuar así. Entonces, la comunión, después de terminar la comunión, en vez de quedar la promesa de Dios en nosotros, ¿qué queda? La condenación. Yo no puedo, no sirvo. ¿Qué voy a hacer? Eso no es la comunión. La comunión, transmitir el corazón del Señor a nosotros. Hermanos, el corazón de David, ¿cómo recibía tanta gracia de Dios? Pero conforme pasa el tiempo, se olvidaba su origen. Ahora vamos a ver, segundo de Samuel capítulo 11. Segundo de Samuel capítulo 11, el versículo 1. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, con él a su siervo y todo Israel, destruyeron a los amonitas, sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Vio desde el terrado a una mujer que se estaba y bañando, el cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer. Le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Todos sus compañeros, ¿dónde estaban? En el campo de la batalla. David, aquí, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, ¿cierto? Que David envió a Joab, con él a sus siervos y a todo Israel. Destruyeron a los moabitas, sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Se quedó. Es una palabra temible para nuestra vida espiritual. Se quedó. Él hubiese salido junto con sus compañeros,
él habría evitado ese tipo de problema. Hoy en día Satanás busca algún espacio que usted se queda. Quédese aquí. No, ya tú estás muy cansado. Ya basta, ya suficiente. Ya no puede caminar. Tú tienes que quedar aquí. Y David tenía una idea, ¿cierto? Sí, ya, esta vez me quedo aquí. Ya, yo he trabajado, yo he luchado mucho. Hermanos y hermanas, nuestro enemigo no es la dificultad. Nuestro enemigo no es la persecución. Nuestro enemigo no es hambre. Nuestro enemigo que es el corazón saciado. Y el corazón se cree, ya basta. Esta vez yo no voy a ir, aquí me quedo. Yo he visto nuestra misión, continuamente marchamos. Vamos a marchar, vamos a avanzar, no vamos a quedar aquí. Yo he visto la vida de mi pastor. La hora piadosa, mañana comparte comentario de Hechos, en la noche otro comentario de Hechos, todo el día con los seminaristas, en el día anunciando el Evangelio, compartiendo madrugada, él está escribiendo los libros. No quiero alabar a ningún hombre, pero solamente yo he visto, yo también quiero envejecerme como él. No como pastor, como un cristiano, cómo debemos envejecer, cómo debe vivir delante de Dios. Hermanos, hay una palabra temible, terrible en nuestra vida espiritual que es, pero David se quedó en Jerusalén. ¿Qué le parece? Aquí no, en vez de David, su nombre aquí está. Pero José se quedó en Jerusalén. ¡Wow! José se quedó en Jerusalén. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Ahora puede leer. Pero Jorge se quedó en Jerusalén. Y entonces, ¿qué saldría? Temible esa palabra. Mi nombre está, pero Daniel se quedó en Jerusalén. Y luego, ¿qué sale? Hermano, un hombre sabio no se queda a un lugar. Va, ¿dónde va? Al campo de la batalla. Es un campo a apoyar en Dios, esperar en Dios. Pero Satanás no se engaña. Hermana, tú puedes quedarte aquí. Tú estás muy cansada. Al final, David, ¿qué pasó? Él vio una mujer. En aquel momento él podía frenar, pero la llamó, la acostó y al final, ¿qué pasó? Ella embarazó. No solamente en eso, también le mentía, traicionaba, al final mataba a Urías. General Urías, estaba luchando, peleando para su pueblo, para su rey. Y el rey sí mismo lo mató. Segundo de Samuel, capítulo 11 nos muestra el corazón verdadero del hombre. Cuando nosotros contamos, hablamos, queremos hablar solamente cosas bonitas, ¿cierto? ¿Usted qué le parece a alguien
quiere que recuerde sus cosas, parte oscura, difícil. Nadie nosotros queremos. Nadie nosotros deseamos, pero la Biblia está escrito. ¿Por qué? Dios quería mostrar, David, sin Dios, esto es tu vida. Sí, Señor, sin Dios, esto es yo soy. Adentro de corazón de David, aunque él había recibido tanta gracia de Dios, había recibido tanta misericordia de Dios, pero cuando la gracia de Dios lo soltó un momento, ¿cómo se convirtió? Adúltero, mentiroso, asesino, traicionero. Esto es el origen de David. Cuando él escondía y el siervo, profeta Natán, ya sabía. Cuando él escondía y el profeta se le acercó, cuando le exhortaba, él realmente, perdóname mi corazón. Todavía David tenía el oído a escuchar y la palabra de Dios. Hermanos y hermanas, bienaventurado, todavía usted puede escuchar la exhortación de la iglesia, la exhortación del siervo, el bienaventurado. Todavía, aún había cometido grave error, él todavía tenía el corazón para escuchar, porque él solo no podía salir. Cuando David, después de haber cometido el adulterio con Betsabé, él no podía salir, como si fuera una arena movediza. Entre más se movía, se hundía más y más. Él hubiese hablado desde el principio, ay, yo cometí el adulterio con Betsabé, ¿qué hago? Rey, ¿cómo es posible? Él habría recibido la exhortación, pero él no habría cometido hasta asesinar su general. Hermanos y hermanas, si usted tiene alguna dificultad, no intente solucionar solo. No va a solucionar. Cualquier errores usted cometieran, abre su corazón. Buscan a la iglesia, buscan al siervo. Auxilio, está pasando así en mi corazón. Si usted le comenta, la iglesia nunca va a rechazar. La iglesia nunca va a cerrar con usted. El siervo le va a animar, le va a exhortar, le va a ayudar, corregir, enderezar su corazón delante de Dios. Hermanos y hermanas, otra vez le digo, la comunión no es condenar. La condenación no es la comunión. La comunión, arrepentirse su corazón ante la palabra de Dios. David escuchaba. Ya después de pasar en esas situaciones, ya Dios comenzó a mostrarle a David. Después de pasar esa circunstancia, él tenía varios hijos. Entre ellos, un hijo se llamaba Absalón. Otro hijo se llama Amnón. Dios le mostraba a través de su familia cómo Dios quería enseñarle al corazón de Dios a David. Después de pasar el tiempo, su hijo, Amnón, de David, de repente se enamoraba su hermanas, imagínense, Tamar. Y luego su hermano recibió un pensamiento, me gusta ella, su hermana. Luego, un día preparaba un ambiente, Amnón violaba su hermana, Tamar. Por medio de esa situación, Absalón escuchaba, veía esa circunstancia. ¿Cómo es posible actuar en eso?
Luego Absalón guardó ese corazón. Luego 2 años preparaba una fiesta. Padre, rey, venga, hoy me toca esquilar las ovejas. Voy a preparar una gran fiesta, una cosecha. Hijo, no puedo. Entonces, ¿por qué no me envía mi hermano Amnón? Claro que sí, él, en vez de mí, él llegará. Cuando Amnón llegó y Absalón preparaba un ambiente, lo mató. Por medio de esas situaciones, David chocaba mucho a su corazón. ¿Cómo es posible? Luego 2 años, David no quería ver más a Absalón. En aquel momento, ¿quién conocía muy bien el corazón de David? General Joab. Él era político, era un hombre consejero. Cuando él miraba, ¿cómo yo puedo ayudar otra vez reconciliar a Absalón a su padre David? Y al final le ayudó a acercar. Después de pasar el tiempo, Absalón se convirtió, recibió una idea. Yo voy a ser el rey de esta nación. Y luego él recibió su consejero, se llamaba Ahitofer. Ahitofer, él era el abuelo de Besabé. Imagínense. El abuelo de Besabé se juntó con Absalón. Claro, mi nombre Ahitofer, voy a ser su consejero. ¿Cómo puede quitar el poder de su papá? Y entonces Ahitofer le ayudaba a Absalón cómo podía destituir, cómo podía expulsar. Además, Ahitofer que le decía: ahora usted ganó este reino, ahora usted puede entrar al real palacio, usted puede ya recibir todas sus concubinas del rey. Es increíble, porque Ahitofer deseaba y Absalón se quedara con él, no para volver más al rey David. Por eso le daba un consejo totalmente equivocado. Y Absalón, cuando él escuchaba, parecía, y él entró al real palacio, recibía las concubinas de David. Eso significa, ya yo conquisté aquí. Pero conforme pasa el tiempo, Ahitofer ya se daba cuenta, sus consejeros no funcionaban, él se ahorcó. Conforme pasa el tiempo, ahora ya el rey David estaba preparando para ya pelear contra Absalón. En aquel momento, Joab y Abisai y Tai, ellos también nombrado levantaba: nosotros vamos a pelear con ellos. Y el rey se queda aquí, usted es más importante que nosotros. 3 generales, ellos salieron. Cuando ellos salían, David, ¿qué le decía? Por favor, no tiene que matar mi hijo Absalón. Para Joab, muy difícil caber en esa idea. ¿Cómo no vamos a matar? Él totalmente se convirtió rebelde. Cómo dañaba a nuestro país, cómo destruía el rey. Pero el corazón de David le rogaba: no lo mate, no tiene que dañar, no haga en eso. ¿Por qué? Absalón, él debió haber sido muerto una vez, pero David no hizo. ¿Por qué David no hizo? David también había cometido graves pecados. Él se encontró la gracia, la misericordia en su vida. Hermanos y hermanas, cuando nosotros observamos la vida de David, nosotros podemos encontrar 2 escalas la gracia de Dios. Uno es, cuando él era joven, era
como el pastor de las ovejas. Era un joven. En aquel momento él recibió la gracia, por eso él se hizo rey de Judea. Obviamente había dificultades, pero hay otra escala de la gracia que es, después de haber recibido tanta gracia durante su vida, cuánto él cometió graves pecados. Él se convirtió hasta asesino. En aquel momento, desde su corazón, se encontró con Dios. Ponga atención. Muy importante conocer al corazón de Dios. Cuando David le decía a Joab, Abisai, no mate por favor a Absalón, no lo mate. Cuando usted lo ven, sálvelo. No tiene que matarlo. ¿Por qué? ¿Por qué David estaba rogándole en eso? David quería Absalón también se encontrara la misericordia de Dios que él se encontró en su vida. Humanamente muy difícil comprender. Por eso Joab no lo dejaba vivir. Cuando Joab ya escuchó, su soldado llegó, ya nosotros lo tenemos. ¿Qué hicieron? No, David no decía que no tiene que tocar. ¿De qué está hablando? Cállese. ¿Dónde está? ¿Dónde están mis cuchillos favoritos 3? Él llevaba. ¿Dónde está él? Él está a tal lugar. Vamos. Joab llegó, lo vio una vez, sin misericordia. Maldito ese hombre. Imagínense, una vez, sin pensar, ni 2 veces. Así lo mató. Porque según Joab, no podía caber. Según Joab, él pensaba, ese tipo de hombre tiene que ser eliminado, según Joab. Pero según David, ten misericordia de él. Hermanos, hermanas, en la vida de David hay 2 periodos muy grandes. Uno es antes de ser el rey o antes de cometer y el pecado grave en su vida de David, después de cometer grave pecado y en su vida de David. Hay 2 periodos podemos nosotros pensar. Después de pasar Segundo de Samuel capítulo 11, la vida de David se transformó. ¿Cómo se transformó? Para recibir la misericordia de Dios mucho más grande. Al fondo del corazón, David profundamente estaba grabado. Señor, soy asesino. Señor, soy adúltero. Soy traicionero. Aún así, tú me limpiaste. Aún así, tú me perdonaste. Con ese corazón que él tenía. Por eso, cuando él miraba a Absalón, él no miraba todo malo. Él no pensaba que tenía que eliminar ese tipo de hombre. Él no pensaba en esa forma. Él, ¿cómo pensaba? Dios, ¿cómo me amaba? Misma manera, Dios le amará a mi hijo. Dios le dará la gracia a Absalón. Eso era el corazón de David hacia Absalón. Ya vamos a volver, segundo de Samuel, segundo de Samuel, capítulo 18. Segundo de Samuel, capítulo 18. El versículo 31 adelante, imagínense. Y un joven, ¿cierto? Hijo de Sadoc. Hay más. Él quería ir. Ya Joab ya sabía todo. No vaya.
Si tú te entregas esa noticia, tú no vas a recibir buen trato, no vaya. No, Señor, yo quiero ir. Al final, hijo de Sadoc, él sí o sí él quería llegar, pero no tenía el resultado que pasó. Pero otro joven, un joven siervo y llevó las malas noticias. No, él tenía que morir, Señor. ¿Cómo? Cuando él escuchó el versículo 33. Entonces el rey se turbó, subió a la sala de la puerta y lloró, yendo decía así: hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío, hijo mío? ¿Por qué le está llorando? Porque, según él, ¿cómo está pensando? Absalón estaba muy cerca de la gracia de Dios. Hermanos y hermanas, esto es el corazón de la iglesia. Cuando usted comete graves errores en su vida, la iglesia no condena. La iglesia está esperando que usted se arrepintiera. La iglesia, con la paciencia de Dios, está esperando a ustedes que se encontrara la misericordia de Dios para usted. Pero Joab es un reflejo de nuestra justicia. Aquí sale dos tipos de corazones: corazón de David, corazón de Joab. Corazón de David, una banda ancha, porque al fondo del corazón: Señor, nada bueno en mí. Realmente nada bueno en mí. Necesito su gracia, su misericordia. Aunque Absalón hizo gran maldad, imagínense, él expulsó a su padre, quitó su poder, él hizo hasta actitudes tan terribles, pero al corazón de David, él se abría su corazón porque él se encontró con la misericordia de Dios. Pero Joab era una persona correcta. Joab no cometió errores en su vida. Por eso, para el corazón de Joab, no podía aceptar ese tipo de hombre. ¿Cómo es posible así lo dejaron? ¿Dónde está? Él está a tal lugar. ¡Yey, maldito! Una vez él llegó. Allí está. ¡Qué hombre malo! ¿Dónde está mi cuchillo? Una vez, así. Según él, hizo bien. Pero con eso, cuando David escuchó: hijo mío, Absalón, no está llorando solo por el hijo. Está llorando por haber perdido esa oportunidad de encontrar la gracia de Dios. Hermanos y hermanas, después de entender el Evangelio, el Espíritu Santo nos guía al mundo de Dios profundos. Usted tiene sus defectos, sus debilidades. Si usted también había cometido grave error en su vida en aquel momento, usted tiene que recordar la misericordia de Dios hacia nosotros. Nosotros miramos qué tipo de persona para nosotros bonito, bueno. Joab, estilo Joab, bien bonito, correcto. Pero el corazón de Dios es diferente. Por medio del Evangelio, Dios nos ha dado la misericordia de Dios. Hermanos y hermanas, la misericordia de Dios está abierta hacia nosotros. Nunca se cierre hacia nosotros. Usted tiene sus defectos, usted tiene su debilidad, busque al Señor. Él nunca va a rechazar a usted. Él nunca va a ignorar a usted. Como tal, presenta. Imagínense el hijo Absalón, cómo había cometido tantos errores. Pero David, él profundamente que se reconocía: Señor, ¿quién soy yo?
Otro periodo de la vida de David, la misericordia de Jehová a la vida de él. Por eso él podía tener el corazón dispuesto para recibir a Absalón. En la vida usted también. Después de entender el Evangelio, usted algún momento se desviaba, había caído, en vez de condenar o en vez de murmurar a otro, usted tiene que recordar la misericordia de Dios en su vida. Hoy nosotros compartimos a través del corazón de David. ¿Cuál era la razón? Él lloraba tanto por su hijo Absalón. Porque David quería que su hijo se encontrara la misericordia de Jehová como él se había encontrado. Hoy también, la misericordia de Dios nunca va a abandonar a usted. Hermanos y hermanas, la comunión, transmitir la promesa de Dios, la misericordia de Dios para nosotros. Hoy nosotros compartimos hasta aquí. Voy a orar, oremos. Gracias, Padre, por esta mañana. Estamos muy agradecidos delante de ti, Padre Celestial. Por medio de tu palabra, una vez más, recordar tu misericordia hacia nosotros. David había recibido tanta gracia de Dios, pero Dios quería mostrarle una vez más la misericordia de Dios para él. Muchas veces nosotros también tenemos nuestro prejuicio, pensamiento, no podemos caber. Pero el Señor trabaja en nuestro corazón para mostrar su voluntad. Padre Celestial, a quien llega la gracia de Dios, ¿quién necesita la misericordia del Señor? Por eso Dios nos ha mostrado, sin Cristo, sin misericordia de Dios somos nada. Durante el día, durante esta semana, Dios nos ayuda a avanzar con tu promesa. Ten compasión por nosotros. Necesitamos tu gracia, necesitamos tu misericordia del Señor. Gracias, Padre. Ten compasión por nuestro corazón. Necesitamos tu guía, tu misericordia. Bendice cada siervo, sierva, hermanos, hermanas. Te alabamos con todo nuestro corazón. Gracias, Padre. Te lo pedimos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias.